Bienvenidos a una nueva inmersión en las profundidades de la historia. Hoy nos adentraremos en la vida de Mariam Soulakis, Ajá. una figura enigmática que dirigió el monasterio de la Virgen en Los Pinos en Grecia. Su historia nos confronta con interrogantes sobre la devoción, la manipulación, la caridad y la crueldad. Interesante. Acompáñenos a analizar los hechos documentados para intentar comprender este complejo personaje. Efectivamente, la historia de Soulakiotis nos presenta un desafío analítico. Claro. Debemos explorar cómo una figura religiosa pudo estar vinculada a actos de tal magnitud Exacto. y cómo logró acumular tanto poder e influencia. Empecemos por lo que sabemos de su vida antes de su ingreso a la vida religiosa. De acuerdo. Los registros indican que Mariam Soulakiotis nació en 1383 en Keratea, Grecia. Sí, Lamentablemente, la información sobre sus primeros años es escasa. es cierto. Algunos relatos sugieren que pudo haber trabajado en una fábrica, Ajá. mientras que otros afirman que su vida transcurría en la granja familiar. Es curioso cómo, a pesar de la notoriedad que alcanzaría posteriormente, Sí, sus orígenes permanecen en la sombra. es verdad. Lo que sí sabemos con certeza es que alrededor de 1900, a la edad de 17 años, Ujú. Soulakiotis decide tomar los hábitos. Ajá. Se convierte en monja de la Iglesia Ortodoxa griega. Un punto crucial en la trayectoria de Soulakiotis es su encuentro con el obispo Matthew Karpatakis, Interesante. figura central en el movimiento del antiguo calendario dentro de la Iglesia Ortodoxa. Ajá, Para comprender la relevancia de este encuentro, claro. debemos ahondar en la figura de Karpatakis. De acuerdo. Nacido en 1861, su vida estuvo marcada por una profunda devoción religiosa. Ya entiendo. Proveniente de una familia de arraigada fe, Ajá, su camino al sacerdocio parecía predestinado. ya veo. En 1924, la implementación del nuevo calendario en la Iglesia Ortodoxa genera una gran controversia. Ajá, Karpatakis, en desacuerdo con esta reforma, decide separarse de la corriente principal, interesante. autoproclamándose arzobispo y fundando su propio monasterio, con el fin de preservar las tradiciones del antiguo calendario. Una decisión radical que le llevó a la ruptura con la Iglesia oficial. Así es. Es en este contexto de disidencia y resistencia que Karpatakis y Soulakiotis se unen Efectivamente. para establecer el monasterio de la Virgen en Los Pinos. Un monasterio que, si bien se erigió para honrar a la Virgen María, Claro. también se convirtió en un baluarte para el movimiento del antiguo calendario. Con el tiempo, la salud de Karpatakis comienza a deteriorarse. Sí. Soulakiotis, ya conocida como la abadesa, Ajá. asume gradualmente un papel más prominente en la administración del monasterio. Exacto. Es aquí donde la historia adquiere un tono oscuro Ajá. y comienzan a emerger las acusaciones contra Soulakiotis. Es cierto. Se le acusa de utilizar tácticas de manipulación para persuadir a mujeres adineradas a unirse al monasterio Ajá. y donar sus fortunas. Interesante. Los testimonios de algunas de estas mujeres dibujan un panorama desgarrador. Así es. Eugenia Maretti, una de las supuestas víctimas, relata haber sido mantenida en aislamiento Ajá. y sometida a torturas hasta que cedió sus bienes. Ajá. Una fortuna considerable para la época. Sí. Imaginemos la crueldad de un sistema que se aprovecha de la fe y la vulnerabilidad de las personas para obtener beneficios económicos. Este es solo uno de los muchos casos perturbadores que salieron a la luz. Entiendo. Otros testimonios describen prácticas inhumanas, mujeres obligadas a ayunar durante meses alimentadas con huesos de aceituna y pieles de cebolla, Increíble. e incluso forzadas a beber su propia orina. Una imagen espeluznante que contrasta con la supuesta santidad del lugar. Es verdad. Y lo que resulta aún más inquietante es que, según los informes, Soulakiotis no actuaba sola. Así es. Se dice que enviaba a monjes a recorrer Grecia en busca de posibles víctimas. Solteronas, viudas y familias adineradas que, con falsas promesas de salvación, Ajá. eran atraídas al monasterio para despojarlas de sus bienes Una red de engaño y crueldad que se extendía por todo el país. y que, al parecer, había acumulado una inmensa fortuna, incluyendo propiedades, oro y joyas. Tras la muerte de Karpatakis en 1950, Soulakiotis aspiró, aprovechando el fervor religioso y la devoción que la figura del difunto arzobispo inspiraba, Claro. orquesta una estrategia para afianzar su poder. Interesante. Se dice que esparció perfume sobre el cuerpo sin vida de Karpatakis, Ajá. haciendo creer a sus seguidores que desprendía un aroma celestial, Ajá. un signo de santidad. Una manipulación que le Ajá. permitió consolidar su imagen de líder espiritual, Así es, utilizando la veneración hacia Karpatakis para enmascarar sus propios actos. efectivamente. Aquí se evidencia la complejidad del caso. Una mujer
que bajo la apariencia de devoción, Ajá. ejercía un control absoluto sobre sus seguidores, Sí, aprovechándose de su fe para fines personales. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea Exacto. que separa la fe de la manipulación, Ah. la caridad de la crueldad, Ajá. y cómo la ambición por el poder puede corromper incluso los ideales más nobles. Pero el horror no se limitaba a la manipulación financiera, los abusos se extendían a la vida cotidiana dentro del monasterio. Las monjas, quienes habían depositado su fe y confianza en Sola-Akyutis, se encontraron atrapadas en un régimen de terror. ¿Podría hablarnos un poco más sobre las condiciones que enfrentaban dentro de los muros del monasterio? Las denuncias señalan un sistema de control y castigo brutal, se reportaron casos de palizas, trabajos forzados y un constante tormento psicológico. Las monjas eran privadas de su autonomía, sometidas a la voluntad absoluta de Sola-Akyutis. Es escalofriante pensar en el sufrimiento que estas mujeres padecieron entre los casos que se documentaron. ¿Hay alguno que destaque por su crueldad o impacto? Uno de los casos más trágicos es el de la monja María. Ella, confiando en la palabra de Sola-Akyutis, firmó la cesión de su propiedad al monasterio. Al intentar reclamar lo que le pertenecía, fue brutalmente atacada por otras monjas, muriendo a causa de las heridas. un acto de violencia extrema que nos muestra hasta dónde llegaba la influencia de Sola-Akyutis sobre sus seguidoras. No solo se apropiaba de los bienes materiales, sino que también controlaba la voluntad de las personas, incitándolas a cometer actos de crueldad. Otro caso desgarrador es el de una familia que, buscando una cura para la tuberculosis que los aquejaba, llegó al monasterio atraída por la falsa promesa de un milagro. La desesperación los condujo a un lugar donde en vez de encontrar consuelo y sanación, hallaron un infierno. Efectivamente, los niños de esta familia fueron sometidos a torturas inimaginables, obligados a comer madera, hasta perder el conocimiento, golpeados y humillados bajo la justificación de expulsar demonios. Se les infligió un sufrimiento atroz, mientras que las propiedades de la familia, como era costumbre, terminaban en manos de Sola-Akyutis. La crueldad hacia los niños es especialmente impactante. Se registraron otros casos de maltrato infantil dentro del monasterio. Sí, lamentablemente hay un caso documentado de una niña de tan solo 10 años que fue encontrada desnuda y desmayada en un establo. Su crimen había sido lamer una patata. Este hecho nos revela la magnitud del abuso y la desproporción de los castigos dentro del monasterio. Estos actos de barbarie nos obligan a cuestionar cómo una figura religiosa, alguien que supuestamente debía predicar el amor y la compasión, pudo ser capaz de tales atrocidades. La ambición desmedida por el poder, la manipulación y la falta de escrúpulos pueden corromper a cualquiera, incluso a aquellos que se escudan en la fe. Es crucial recordar que la verdadera devoción se manifiesta en la bondad y el respeto hacia los demás, no en la imposición y el control. Afortunadamente, esta red de abusos comenzó a desmoronarse gracias a una denuncia anónima. Una joven alertó a las autoridades sobre la modificación sospechosa del testamento de su madre, quien aparentemente había dejado todos sus bienes a Sola-Akyutis. Este hecho, si bien no condujo a una investigación inmediata, sembró la semilla de la duda sobre las actividades dentro del monasterio. La intervención del FBI en 1949 marcó un punto de inflexión en la historia. La desaparición de una joven grecoamericana de 18 años, cuyo rastro la conducía al monasterio, despertó el interés de las autoridades internacionales. La presión internacional fue crucial para que se iniciara una investigación exhaustiva. Finalmente, el 4 de diciembre de 1950, una redada policial en el monasterio reveló la terrible verdad que se ocultaba tras sus muros. Más de 85 agentes irrumpieron en el lugar, encontrando un panorama desolador: niños desnutridos, mujeres maltratadas y enfermas, y un ambiente de terror y silencio. Las acusaciones de tortura, desapariciones y muertes por tuberculosis comenzaron a emerger, señalando la magnitud del horror que se había vivido allí durante años. A pesar de las evidencias, imagino que el proceso judicial contra Sola-Akyutis no fue fácil. Efectivamente, el hecho de que las víctimas ingresaran al monasterio de forma voluntaria dificultaba la construcción de un caso sólido. Inicialmente, las acusaciones se centraron en cargos de importación y exportación ilegales, por los que Sola-Akyutis fue condenada a 26 meses de prisión. Una condena relativamente leve, considerando la gravedad de los delitos que se le imputaban. ¿Cómo se logró que la justicia finalmente la condenara por los asesinatos? La presión pública y los testimonios de las víctimas fueron determinantes en juicios posteriores. Sola-Akyutis fue sentenciada a 10 años y luego a 4 años adicionales por 7 asesinatos comprobados. Las víctimas incluían 2 parejas que habían sido forzadas a ceder sus propiedades antes de morir en el monasterio, una mujer que buscaba tratamiento para la tuberculosis y 2 monjas que fueron brutalmente castigadas. A pesar de las condenas, Sola-Akyutis siempre mantuvo su inocencia, ¿verdad? Así es, ella atribuía las acusaciones a una conspiración en su contra, pero las pruebas y los testimonios la señalaban como la responsable de los crímenes. Su historia nos deja con una profunda sensación de inquietud. ¿Cómo una figura que representaba la espiritualidad
pudo perpetrar actos tan atroces? Una pregunta compleja. ¿Qué llevó a sus seguidores a permanecer leales a pesar de las evidencias? Son preguntas complejas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, Claro. el poder de la manipulación. En el caso de Sulakiotis, la combinación de carisma, autoridad religiosa y un contexto social vulnerable Ajá, le permitió crear un sistema de control absoluto. es verdad. Y al parecer, incluso después de su muerte, su influencia persistió. Efectivamente, Sulakiotis murió en prisión en 1964, antes de que muchas de sus víctimas pudieran obtener justicia plena. Entiendo. Tras su muerte, sus seguidores organizaron protestas, Ajá. defendiendo su inocencia y proclamándola como una santa. Es sorprendente cómo la devoción puede cegar a las personas, Así es. llevándolas a negar la realidad incluso ante la evidencia. El fanatismo puede ser un arma poderosa, Claro. capaz de distorsionar la percepción y justificar lo injustificable. ¿Qué sucedió con el monasterio después de la muerte de Sulakiotis? El gobierno griego prohibió las actividades de sus seguidores, quienes se vieron obligados a operar en la clandestinidad. El monasterio, sin embargo, continuó abierto al público, Ajá. aunque las monjas actuales no tienen relación con el periodo de Sulakiotis. El monasterio de la Virgen en Los Pinos se alza como un recordatorio de un pasado oscuro y complejo. Sí, La historia de Mariam Sulakiotis, la madre Rasputín, Ujú. nos deja una lección inquietante sobre la importancia de cuestionar el poder, efectivamente. incluso cuando se escuda en la fe. Es fundamental mantener una mirada crítica ante cualquier forma de autoridad, no dejarnos cegar por el fanatismo Ajá. y recordar que la verdadera fe se basa en la compasión y el respeto, Exacto. no en el miedo y la sumisión. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión en el caso de Mariam Sulakiotis. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas sobre este oscuro capítulo de la historia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para más análisis e investigaciones.